Buenos días, hermano en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente. Que la paz, la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal y peligro en este día. Le damos las gracias a Jesús por esta mañana poderosa. Gracias por permitirnos compartir la palabra el día de hoy. Y el versículo de hoy, martes 5 de noviembre del año 2024, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, a la altura del verso 31, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire qué palabra tan poderosa que el Señor nos entrega el día de hoy. Que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tenemos que entender que Dios nos está hablando que su palabra es eterna. Hace 2024 años la Biblia se estableció. Hace 2024 años la Biblia, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios. Antes de que usted viniera a este mundo, la palabra de Dios ya estaba establecida. Dice la Escritura que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es eterna. Esta palabra que yo leo hoy día, que usted la escucha por medio de este audio, es eterna. No tiene sombra de variación, no cambia. Por eso usted tiene que entender que usted va a pasar, yo voy a pasar, el mundo va a pasar, la tierra, el cielo, lo que vemos va a pasar, pero esta palabra permanecerá para siempre. Esta palabra será eterna. La palabra de Dios nadie la puede destruir. ¿Cuántas veces muchos hombres se han levantado en contra de la palabra de Dios? Muchos hombres se han levantado en contra de la Biblia y no han podido destruirla, porque la palabra de Dios nadie la puede destruir. Es eterna la palabra de Dios. ¿Usted cuántas veces ha escuchado que se han levantado muchos locos por ahí hablando mal en contra de la Biblia, hablando mal en contra de la palabra? Muchos diciendo que la Biblia fue escrita, que es palabra de hombre, fue escrita por hombre. Esas personas mueren, pasan, pero la palabra permanece. Aquella ocasión, cuando Pedro y Juan hacen un milagro en el templo de la Hermosa, que un cojo es sanado, llega el pueblo y los fariseos y meten preso a Juan, y meten preso a Pedro, y llegan y les dicen: ¿por qué ustedes hacen estos milagros? ¿Qué les dio el poder de hacer estos milagros? Y ellos les dicen: es que nosotros hemos reconocido, hemos creído en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dijo claramente, le dice un hombre llamado Gamaliel, que era un doctor de la ley, un estudioso de la Torá, un estudioso de la palabra, dice claramente: dejan estos hombres en paz, porque si la palabra es de hombre, se desvanecerá, pero si la palabra es de Dios, no sean ustedes tal vez luchando contra Dios. Miren lo que ese hombre judío llamado Gamaliel le dice a los fariseos: dejan estos hombres quietos, que si la palabra es de hombre se va a destruir, pero si es de Dios permanecerá para siempre. Y aún así la palabra permanece para siempre. Usted tiene que entender que usted le está sirviendo al mejor Dios del mundo. Usted le está sirviendo al Dios de Israel, al Dios poderoso. Usted le está sirviendo al Dios que todo lo puede. Usted le está sirviendo al Dios que abrió el mar, al Dios que levantó a Lázaro de los muertos, a Dios que resucitó a los muertos. Usted no está sirviendo a un Dios de palo, no. Usted está sirviendo a un Dios real, un Dios que hace milagros en el desierto. Por eso usted tiene que entender que esta palabra que usted lee, que esta palabra que usted está escuchando el día de hoy, no fue creada por hombre, fue creada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que entender y tenemos que defender la palabra. Tenemos que defender la palabra, porque esta fue que nos cambió. Esta palabra, esta Biblia fue que me cambió. Esta palabra fue que cambió mi vida. No fue otra cosa, fue la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder para cambiar la vida del ser humano. La palabra de Dios tiene el poder para sacar al drogadito de las calles, para sacar a las mujeres de los burdeles. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de transformar el ser humano. No hay otra cosa que transforme más al ser humano que la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura: cielo y tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. La que tiene el poder de transformar una vida, de cambiar a alguien, es la palabra de Dios, por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted lo que está haciendo es llenar su alma, su espíritu de la fe inquebrantable de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, quiero decirle que el cielo y la tierra va a pasar. El cielo y la tierra algún día va a dejar de existir, pero usted, si es de Cristo, va a permanecer para siempre con Jesucristo en el cielo. Y esta palabra usted en el cielo la va a escuchar. Esta palabra usted en el cielo la va a escuchar, porque es una palabra eterna, no es una palabra que pasa. No es como cualquier libro que usted se lee de historia, de finanzas, de crecimiento personal. Esos libros pasan cada año. Cada año saca una nueva edición, cada año saca una nueva temporada. Pero con la Biblia no. La Biblia permanece para siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. La Biblia no tiene ninguna edición. La Biblia nadie la puede tocar. Es la misma palabra. Esta Biblia que le estoy predicando hoy se lee en la China, se lee en Japón, se lee en el Medio Oriente, se lee en Canadá, se lee en cualquier parte del mundo, y es la misma palabra, porque no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es eterno. Así que usted tiene que entender claramente que el Dios de los cielos que nosotros le servimos es un Dios real. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a aquella persona, Señor, que tú el día de hoy le has abierto su corazón para que escuche esta palabra. Señor Jesucristo, bendícelo, Padre amado. Que tu palabra se vuelva carne en su cuerpo. Que tu palabra, Señor, se encarne en aquella persona que escucha tu bendita y poderosa palabra el día de hoy. Guárdalo, protégelo, líbralo, Señor, y cúralo con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, te guarde. Bendiciones.